Buenas tardes. En este momento haremos el reporte diario relacionado con el COVID-19. Doctora Anaí, por favor. Gracias, doctor. Buenas tardes. Este es el parte médico de este jueves 15 de abril. La pandemia sigue y no es momento de bajar la guardia. Es muy importante que todos, en especial los adultos mayores o personas con enfermedades previas, acudan de inmediato al hospital apenas detecten los primeros síntomas de contagio como fiebre, tos, dolor de cabeza y falta de oxigenación. En el hospital, un equipo de especialistas podrá ayudarlos y evitar que la enfermedad se complique. Hoy, jueves 15, se inició la aplicación de vacunas a adultos mayores de 60 años en el municipio de Mama. Ayer, miércoles 14, en Samajil, Sacalum, Tixmehuac, Ixchil, Telchac Pueblo, Sanacat, Tzutzal, Silán de Bravo, Tecantó, Tecal de Venegas, Yobaín y Jují. El martes 13 en los municipios de Chumayel, Tatsiu, Guayma y Suma de Hidalgo. El lunes 12 comenzó la aplicación de vacunas para los adultos mayores de los municipios de Quinchil, Abalá, Cantamayec, Chaxinquim, Baca, Semul, Jocabá, Cantunil, Tecom, Canzacap y Bocobá. Igual de Tzoncahuich, Timucuy, Tuncas, Chancom, Chocholá, Sinanché, Jomum, Muna, Jalachó, Teabo, Yaxcabá, Tecó, Tzucacap, Citás, Zuquilá y Sotuta. También el lunes empezó la aplicación de segunda dosis de vacunas contra el coronavirus para mayores de 60 años de Progreso, Temozón y Tixcocop. Esta aplicación lleva un avance del 71.1%. El miércoles 7 de abril se comenzaron a aplicar 129.600 dosis de vacunas contra el coronavirus a los adultos mayores de Mérida. Hasta el momento se registra un avance del 70.4%. Es muy importante que las personas respeten el horario que se les asigne y eviten así aglomeraciones. Se recuerda que las vacunas se aplican a la población que ha sido previamente registrada y seleccionada por medio de las plataformas del gobierno federal, quien está a cargo del proceso de citas y registros. Como se ha señalado, en la reapertura económica los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 162 pacientes en hospitales públicos, 31.576 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 87% del total de contagios registrados, que es 36.083 casos. Hoy se detectaron 94 nuevos contagios de coronavirus, 56 en Mérida, 7 en Tizimín, 5 en Ticul y en Umam, 3 en Canacín, Panabá, Tecash, 2 en Concal y en Valladolid, y 2 foráneos, 1 en Espita, Joctum, Junucma, Mocochá, Oshkushkap y Tinum. De los 36.083 casos positivos, 297 son de otro país u otro estado. Específicamente, en Mérida se han diagnosticado 22.531 personas contagiadas de coronavirus que viven en la zona norte 6.342, en la zona oriente 5.948, en la zona centro 2.117, en la zona sur 3.188, en la zona poniente 4.936. Lamentablemente en este parte médico informamos de 11 fallecimientos, son 7 hombres y 4 mujeres, de un rango de edad de 19 a 76 años. Sus principales enfermedades fueron hipertensión arterial sistémica, diabetes mellitus, obesidad, insuficiencia renal crónica, demencia vascular, cardiopatías, tabaquismo e inmunosupresión. 5 residían en Mérida, 1 en Baca, 1 en Canacín, 1 en Muna, 1 en Opichén, 1 en Valladolid y 1 en Yaxcucul. En total, son 3.933 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 412 están estables, aislados, monitoreados por personal médico de los servicios de salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 162 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 99 años. Los indicadores semanales del Semáforo Estatal de Salud marcan color naranja. Como se ha informado, el Semáforo Estatal de Salud se va a dar a conocer cada 15 días con la finalidad de homologar fechas de presentación con el semáforo quincenal del Gobierno Federal. Ese es todo el reporte, doctor. Gracias, doctora. Estaremos actualizando esta información todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.